esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que habían averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga. Hoy esa palabra, santos inocentes, está en el marco de la persecución que viven aquellos que también, siendo inocentes, tienen que dar la vida cuando el egoísmo del poder mismo piensa que puede estar por encima de Dios y manda matar a todos los niños menores de 2 años en esa tragedia que está enmarcada en un hecho histórico. No es invención, sino es real y está precisamente testimoniado como un hecho que también culturalmente queda referenciado en el rey, en los niños, en Belén, en todo lo que va a significar la presencia del Mesías. Y lo digo porque hoy también la palabra anticristo es una palabra muy interesante, pero muy dura. Hay muchos que se oponen a Cristo y siempre desde el comienzo, desde el nacimiento, ha habido una corriente en contra del cristianismo, de todo aquello que signifique reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y las teorías conspirativas se van renovando siempre cíclicamente para desvirtuar la iglesia, para desvirtuar el hecho salvífico de Jesucristo, pero ante todo para desvirtuar la espiritualidad cristiana. En el fondo hay una corriente fuerte que ha intentado que se borre de plano esa palabra Cristo Mesías, Cristo Salvador, Cristo Rey. Esas palabras han fastidiado porque confrontan entonces un hecho histórico que nosotros hoy llamamos salvífico. Y ese hecho salvífico está hoy custodiado en la doctrina de la Santa Iglesia. Y hay que ser claros que la doctrina está sustentada desde la palabra, desde la tradición, pero también la comunidad que hace vigente esa doctrina. Si nosotros como comunidad no hacemos vigente la doctrina cristiana católica, entonces también estaríamos corriendo el riesgo de perder esa dimensión tan importante del cristianismo, que es también una fuente de salvación para la humanidad. Es que el cristianismo no existe para sí mismo, el cristianismo existe para dar la fuerza de la salvación. Y por eso el Mesías no se queda en un lugar, en un territorio. Interesante cuando dice la huida a Egipto, José y María toman la decisión de ir a salvaguardar la vida y van a un país extranjero donde antes el pueblo hebreo había sido esclavo. Y es muy interesante porque la esclavitud se rompe con Jesucristo, ya no hay resentimientos, hay oportunidades, y es allí donde hay que interpretar la palabra, porque Egipto va a significar lugar de esclavitud, y sin embargo Jesucristo va a vivir allí un refugio al lado de sus papás para poder entender después la misión que va a cumplir. Y toda esta situación espiritual mística tendrá que ser también purificada, porque hay corrientes entonces que van a convertir a Jesucristo en una especie de hombre que aprendió cosas extrañas en Egipto y que fue a la India, y entonces sus poderes de curación y de todo están relacionados con la magia y con el esoterismo, todo lo que usted quiera,
en las especulaciones y en las teorías conspirativas contra el cristianismo, se va a desvirtuar entonces la divinidad. Allí es donde está el peligro de fondo de hoy, encontrarnos con un Cristo que sí existe, que se llama Jesús de Nazaret, pero no encontrarnos con el Dios revelado, de no ser capaces de dar el paso a encontrarnos con el Salvador. ¿Y por qué? Porque hay un rechazo muy sistemático contra la fe cristiana representado en la iglesia. Y por eso los ataques contra la doctrina son ataques contra el Papa, contra todo lo que significa la misma experiencia teológica cristiana. Y cuando hemos tenido los cismas, cuando la iglesia ha pasado por esas divisiones en el año 1000, luego la reforma protestante, luego lo que hoy vamos viviendo en esta sociedad materialista que ha generado el relativismo, nos vamos a encontrar entonces que corremos el riesgo de perder nuestra espiritualidad. Y no nos quedemos nosotros los adultos. El tema principal es las nuevas generaciones, cómo están recibiendo la espiritualidad cristiana. Entonces allí tenemos que volver a la palabra inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? Los niños. ¿Qué tipo de espiritualidad hoy los niños tienen que confrontar desde la espiritualidad cristiana? Y hay intereses mundiales, desde organizaciones mundiales. Entonces la palabra anticristo tiene también un poder financiero, un poder ideológico y un poder sistemático. Allí es donde nosotros tenemos que unirnos en la fuerza espiritual que nos hace iglesia, iglesia salvada e iglesia que salva. Si no hay la comunidad en esa conciencia, entonces los inocentes van a volver a ser sacrificados, no con la muerte física, sino con la muerte espiritual, que es más grave. Vamos a tener una sociedad que sistemáticamente va a desvirtuar todo conocimiento cristiano para que no exista más ese referente. Tal vez no lo captamos ahora. Dentro de 20 años, 30 años, es la pregunta. El niño hoy, 2021, que tiene un añito, en el 2030, en el 2040, ¿qué va a significar para él su vida cristiana? Y yo lo digo como sacerdote cuando tengo que ir a grupos familiares muy queridos, muy lindos, gente supremamente cristiana. Y mientras estamos celebrando, yo veo al grupo de jóvenes totalmente desconectados, totalmente. Y el papá practicante, la mamá practicante, pero el muchacho está tiqui, 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 tiqui. Espiritualidad, yo estoy ocupado, tiqui, 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 tiqui. Entonces hay algo que está lentamente, lentamente está minando el desconcierto espiritual. Hoy, que es una palabra supremamente importante, necesitamos la gracia en los dones del Espíritu. Y por eso en este segundo día lo hemos llamado también intercesión, pidiendo los dones. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No solamente tener una doctrina, tenemos que tener el discernimiento espiritual desde el Espíritu. Y si no asumimos eso ya, en 30 años la pregunta es, ¿qué va a significar el cristianismo en las nuevas generaciones? No somos nosotros los que hacemos la obra, pero somos instrumentos de Dios para la obra. Y si no tenemos conciencia de nuestro quehacer cristiano, católico, entonces vamos en un declive espiritual que nos va a absorber este mundo de posesiones materiales, en los anticristos que van a estar siempre vigentes, y nosotros no podemos permitir eso. La gracia de Dios nos ha enviado a ser discípulos y misioneros, apóstoles permanentes y unidos bajo la autoridad del Santo Padre en la iglesia que siempre tiene que predicar a Jesucristo como el Salvador de los inocentes. Y nosotros tenemos que ser actualizados desde el Espíritu Santo para poder asumir la misión que nos corresponde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de la sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos.
Ven Espíritu Santo por tu don de entendimiento. Ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y nos alejemos del anticristo, de todas las teorías conspirativas que nos quieren quitar el sentido profundo de nuestra vida cristiana. Ven Espíritu Santo por tu don de consejo. Inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia. Que este don nos permita discernir y hablar con la verdad y testimoniar nuestra espiritualidad cristiana. Ven Espíritu Santo por tu don de fortaleza. Fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma y también de nuestra iglesia, para que podamos obtener la corona de la victoria. En este día de los santos inocentes, pedimos el don de la fortaleza por los padres que educan la fe, por los padres que enseñan la fe y por las familias cristianas que deben dar testimonio de la espiritualidad. Ven Espíritu Santo por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, pero que nunca perdamos la gracia de aspirar a las eternas. Ven Espíritu Santo por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida, para testimoniar la humildad, la obediencia que también tu Hijo, en el Padre Eterno, ha manifestado. Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo por tu don de temor, hiere nuestros cuerpos con tu temor, para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Que no tengamos miedo de confrontar el poder humano y que nuestra conciencia de creyentes siempre esté buscando el bien y la gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Cada uno viva la oración en un momento para que la confesión hoy de la iglesia te permita decir con certeza: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de nuestra y la vida eterna. Amén. Digamos juntos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos alegramos de profesar y defender en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Dios bendiga. Es un día para orar en esa palabra inocentes y es un día también para comprometernos a cuidar la fe, defender la fe y profesar nuestra fe en Cristo Salvador.